Buenos días a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento a la gente que ha venido hoy a hacer el lunes al sol de los pensionistas desde Valencia. Un aplauso para ellos. Sí. Alcira, Valencia. Para los que no sabéis de qué va el tema, nosotros somos la Asociación Talaverana por unas pensiones dignas. Una asociación de ciudadanas y ciudadanos de Talavera que lleva 4 años y 4 meses en las calles luchando y defendiendo el sistema de pensiones público español. ¿Por qué seguimos en las calles? Porque lo que se pretende es que el dinero que aportan las trabajadoras y trabajadores en el Estado a la seguridad social lo gestionen bancos o fondos financieros tanto nacionales como internacionales. En los países que se ha instaurado este sistema, Chile, Alemania, Francia, pues ha sido un despropósito total. Al cabo de los años se han sabido los resultados y, por ejemplo, en Chile, los trabajadores actuales que han llegado a la edad de jubilación y quieren cobrar una pensión, pues se han quedado con una mano delante y una detrás. Y por eso nosotros defendemos el sistema que existe ahora y que sea de gestión pública. Y ahora me gustaría que alguien de los visitantes dijera algo. Buenos días. Buenos días. A Talavera. Encantado de ver que aquí hay bastantes mujeres, porque desgraciadamente, si hay alguien a quien realmente están asesinando desde que nace, es a las mujeres. Las mujeres son las más sacrificadas, sois las que realmente estáis destinadas, las que os ha destinado el sistema capitalista, precisamente os ha destinado a que seáis las que tengáis que parir a los que después tienen que ser la carne de cañón para que los ricos se hagan más ricos. Eso una. Tenéis otras cosas, y es que precisamente si no fuera por las mujeres, los hombres no podrían ni siquiera ir a trabajar, porque tenían que hacerse aquellas cosas que las mujeres les tienen que hacer en casa para que luego hagan el descanso del guerrero. Y eso es algo que quien lo sufre de verdad sois las mujeres. Y es algo que sin vosotras, los hombres, esos que dicen que han cotizado y que permiten precisamente que se dé la brecha de género, esas mujeres, si no hicieran en casa su trabajo, el trabajo al que se les ha destinado, como es cuidar a los hijos, ser enfermeras, hacer la comida, cuidar la casa, la administración, si todo eso no lo hicieran y lo tuvieran que pagar y tuvieran que ellos proveerse por ellos mismos, no podrían ir a trabajar. Por lo tanto, cotizan gracias a las mujeres, a las que no se les tiene en cuenta. Y por ello hay que tener en cuenta que esa brecha de género es enormemente injusta, es un sacrilegio, digamos. Eso es una crueldad que permite el sistema y que muchas veces los mismos hombres no nos damos cuenta que sin las mujeres el mundo no funciona. Bien, hay que tener en cuenta una cosa. Esta mañana decía una cosa precisamente el compañero en Barcelona. Ven acá, por favor, que me he Ramón Franqueza decía algo que teníamos que tener en cuenta, y es precisamente, decía, fijaros cómo nos meten las trampas. Utilizan distintos argumentos. En las trampas, para meternos las leyes, las dividen en partes, porque al dividirlas en partes es mucho más fácil ponerse de acuerdo con unos y con otros y al final completar el bloque que ellos necesitan. ¿Qué han hecho con la ley que quieren aprobar ahora? La segunda parte. La han dividido en dos partes. La primera era más fácil porque parecía más social y por lo tanto era más fácil con los socios solucionarla. Esa segunda no porque compromete mucho más los intereses de los trabajadores y de la clase y de todos aquellos
menos beneficiados, que son en definitiva la clase más vulnerable. Como esta se da así y no tienen al conjunto de sus aliados, digamos, a favor de esa ley, es por ello por lo que la dividieron. La dividió el señor Escrivá, precisamente porque eso es mucho más fácil hacerlo con la derecha y junto con ellos aprobarlo. Una aprobada por una parte y otra aprobada por otra parte, juntan y hacen una ley totalmente injusta en su mayoría. Por tanto, dividen. Tengamos en cuenta que a ellos les importa un bledo todo aquello que significa servicios públicos necesarios para todos nosotros. Y digo les importa un bledo, y eso lo tenemos clarísimo, cuando realmente han estado vaciando con 20 años, y esto no lo decimos solamente a la COESPE, que es donde estamos agrupados todos, los pensionistas, la mayor parte de los pensionistas. Resulta que COESPE ya hace más de 3 años dijimos que había un desfalco de 750.000 millones de euros. Bien, pues curiosamente, uno de los sindicatos que no está precisamente apoyando COESPE, que es Comisiones Obreras, en su momento ha sacado un documento que tenían preparado desde hace más de 5 años, un documento en el que decían que habían 849.000 millones de euros que nos habían robado de la Seguridad Social para gastos impropios. Eso sí, lo pagamos nosotros, pero se lo gastan en cuestiones impropias, se lo gastan en una OTAN que sirve para matar, se lo gastan en todas aquellas, en salvar a unos bancos que ya vemos con lo bien que nos tratan. Se trata de salvar a aquellas empresas públicas, convertirlas en privadas. Se trata en desviar todo ese dinero a aquellos para lo cual no fue creada la Seguridad Social. Por lo tanto, compañeros y compañeras, motivos tenemos muchos, muchísimos, y sobre todo, como he dicho, ahora, por ejemplo, me acabo de acordar, porque no quiero que no nos quede en la retina. Mirad, cuando he dicho antes la cuestión de la división que están haciendo de esta ley que querían aprobar, una de las cosas que peor están tratando precisamente es la cuestión de la brecha de género, que en ningún momento la tienen presente, en ningún momento. Y ese es el motivo fundamental, el principal, por los cuales los partidos que deberían apoyar a un gobierno progresista son los que no lo están apoyando. Sepamos por qué. Muy bien. Encantado de estar en Talavera de la Reina. Teníamos ganas de veros, porque aunque hemos hecho, son 600 kilómetros, pero no era para venir aquí, aprovechábamos para hacer un poco pero desviarnos 100 kilómetros no tiene importancia. ¿Cómo va a tener importancia? Si veros ya es suficiente para saber que, cuidado, esto que estamos haciendo aquí es fundamental, porque aunque parezca que somos muy pocos, tened en cuenta que nunca se ha fraguado ninguna revolución a partir de las masas, sino siempre unos cuantos pocos son los que han sido capaces de esperar el momento oportuno para que esas masas se movilicen. Y esos cuantos pocos, los héroes, estáis aquí, los que estamos aquí. Por lo tanto, tranquilos, todo llegará. Gracias a todos. Gracias a Alcira, gracias a todas las compañeras y compañeros. Aquí estamos de Talavera, pero bueno, como decía yo, soy aragonesa. En fin, ¿sabéis? Les digo que estamos exactamente, compañeros, hasta la victoria siempre.
A ver, sabéis que yo soy muy parca en palabras y no me gusta hablar, pero hoy no me queda otro remedio que hablar. Simplemente para dar las gracias a mi compañera de comisión mujer, Amelia, y a los compañeros de Alcira, Valencia, que han tenido... Bueno, me emociono porque es que de Amelia sí que me lo espero, claro. Pero cuando el sábado o el viernes, el sábado fue, no recuerdo exactamente, me mandó un mensaje en Guadalupe que estamos en Toledo y que queremos ir a vernos. Bueno, menudo subidón, menudo subidón. Muchísimas gracias, compañeros. Y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves que viene, al otro, en la quinta asamblea. Pues gracias y gracias. ¡Gobierne quien gobierne! ¡La prisión se defiende! ¡Y la pública! ¡También! El portavoz nacional de UESP, Ramón Franquesa, dio una rueda de prensa la semana pasada. Y quiero que podáis escuchar lo que dijo en esa rueda de prensa. Estamos aquí, el conjunto más representativo de movimientos sociales del movimiento pensionista, que en todo el país lleva años exigiendo cada semana que se preserven el derecho social que son las pensiones. Y frente a ello tenemos un gobierno que ha entrado en el Congreso de Diputados una propuesta de ley que en su corazón tiene el concepto de desviar parte de las cotizaciones que hoy recibe la Seguridad Social hacia los sistemas privados de pensiones. Y desviarlo sin ofrecer ninguna garantía de solvencia de estos fondos en el futuro. Mientras hasta ahora nos han estado diciendo que el problema era que la Seguridad Social no era solvente, ahora resulta que después de ocultar y negarse a efectuar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, lo que se les ocurre es desviar los ingresos que recibe la Seguridad Social hacia los fondos privados. Pues bien, que se enteren que aunque haya la niebla de la guerra, que aunque en los medios de comunicación se haya ocultado este proyecto de ley para tramitarlo en medio de la Semana Santa, de manera rápida, oculta, los movimientos pensionistas nos hemos puesto de acuerdo para iniciar una movilización que en forma alguna va a acabar con la aprobación de esta ley, que por otra parte consideramos ilegítima. Ilegítima porque nuestros diputados no tienen derecho por encima de un contrato que tiene la ciudadanía con el Estado. Y no tienen derecho de desviar esos fondos públicos que tienen un destino social a los fondos especulativos que están haciendo estallar una vez más el sistema financiero mundial en su espiral de conspiración. Por tanto, estamos aquí para recordar que esto es solo el inicio, que estamos dispuestos no solo a seguir luchando como hemos hecho estos últimos años, sino a incrementar nuestra movilización y nuestra protesta y hacerla llegar también, por cierto, a los centros de trabajo, porque es a los trabajadores actuales a quienes también se les está sustrayendo su pensión futura. Y querríamos continuar emitiendo un saludo desde cada una de las organizaciones que participan en esta movilización. Y en primer lugar a los compañeros de Asjubi 40.
Como hemos escuchado, va a ser 2 semanas que se aprobó un decreto ley en el Congreso que parte de la cotización de los trabajadores y de los nuevos que van a entrar en el mercado laboral, en el, entre comillas, mercado laboral, de sus cotizaciones, se van a desviar a fondos privados. Y eso en ningún momento debemos permitirlo. Tenemos que seguir en las calles. ¿Por qué? Porque como único podemos impedir esto es que cada día seamos más en las calles, y no una cosa solo de pensionistas, es una cosa que tiene que meterse en la cabeza los estudiantes, las trabajadoras y los trabajadores, porque la gente que cobra una pensión ahora la va a seguir cobrando, más alta o más baja la va a seguir cobrando, pero la gente que está trabajando ahora, si no sale a la calle con nosotras y nosotros, lo van a tener muy crudo cuando termine su edad laboral y pasen a ser jubilados. Ha pasado ya en Alemania, perdieron un 20% en las pensiones. En Chile perdieron la totalidad de las pensiones por privatizar el sistema. Como lo permitamos, lo van a hacer. Gobierne quien gobierne, da lo mismo. El sentido del gobierno da lo mismo. Es una imposición de Europa. Y en Europa los lobbies de los fondos financieros son muy fuertes y están presionando por gestionar el dinero de las pensiones, que es muchísimo dinero al año, porque ya no les queda a los bancos otra cosa con la que negociar y robarnos, solo les queda cogerse el dinero de las pensiones. Si no salimos a la calle, si nos quedamos sentados en el sofá viendo tele basura, nos van a seguir robando derechos y dinero de nuestros impuestos, porque todo lo que se presupuesta es dinero que pagamos con nuestros impuestos, no un gobierno que tenga una cuenta en un banco, no, es nuestro dinero y estamos permitiendo que se coja nuestro dinero para matar, en vez de que se coja para la educación, para la ciencia, para la sanidad, para la cultura, para eliminar la pobreza que hay en España. En España hay 3 millones de personas en extrema pobreza. Y entonces el año pasado se gastaron alrededor de 25.000 millones de euros en el Ministerio de Defensa. ¿Con quién estamos en guerra nosotros? Con nadie. ¿Y cómo vamos a seguir permitiendo nosotros que compatriotas no tengan ni un techo donde dormir o un plato de comida que llevarse a la boca? Que no hay que irse a África ni a eso. Eso ocurre en España. Pero los derechos y hacer cumplir las obligaciones que están recogidas en la Constitución española, no nos olvidemos, solo se hacen desde las calles y las plazas. Ningún derecho que tenemos ahora, un día se levantó un gobernante complaciente y dijo, vamos a darle a los obreros una jornada de 8 horas. No. Eso costó lucha y costó hasta vidas. Y si nosotros no lo seguimos defendiendo en las calles, nos los van a quitar. Lo podéis poner, eso, como digo yo muchas veces, está escrito en la Biblia, que nos lo van a quitar. Así que debemos de cada día ser más, concienciarnos, porque cuanto más seamos, más alta se va a oír la voz en toda España, y aunque los gobernantes se taponen los oídos, nos van a escuchar. Pero mientras que estemos callados y haciendo sin y su amo, mal vamos. Muchas gracias. Quería hacer un recordatorio de los 5 puntos básicos de la iniciativa legislativa popular, para la que necesitamos las firmas. Los 5 puntos, voy a leerlos, son: atención sanitaria para todas las personas, universal.
Derogación de las leyes privatizadoras, como la famosa 15 del 97, y recuperación de los centros que se han privatizado. Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios. Recuperación y reforzamiento de la atención primaria, dedicando un 25% de los recursos sanitarios a la atención primaria, que ahora está bajo mínimos. Y atención sanitaria de calidad de los centros de mayores y de los centros de dependientes. En esto se resume, porque queremos una sanidad universal, pública y de calidad. Mirad, hay una cosa que estuvimos estudiando. Hubo un momento en el que planteábamos, en Alcira tenemos la costumbre de cuando terminamos, antes de terminar, siempre sacamos un tema de estudio. Es decir, hablamos de un tema y decimos, vamos a ver cada uno qué opina sobre ello, porque hay muchísima confusión en las cuestiones de los conceptos. Los conceptos muchas veces se confunden. Hay que tener en cuenta que esta gentuza utiliza el lenguaje para, cambiándolo, meternos las mismas cosas. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del IPC, que ahora hay 4 IPCs. Está el IPC real, está el acumulado, está el medio, y ahora tenemos el, ¿cómo se llama? El otro, el que se acaban de inventar ahora. Bien, total. De cada uno de ellos lo que van es quitándote una parte y siempre dice, no, sí, pero pagamos el IPC. Lo quitan la palabra IPC, pero si le ponen unos adjetivos que lo que hacen es quitarnos en cada uno de ellos. Por cierto, en el último resulta que precisamente lo que sacan del IPC, lo que sacan del aumento de la cesta de la compra es precisamente, por ejemplo, todo aquellos alimentos que no están procesados, como son las verduras, como son, vamos, todo aquello que además utilizamos muchísima gente. Muy bien, eso lo sacan del IPC, ya no existe para el IPC. No existe para el IPC, por ejemplo, la gasolina o el gasóleo, que bueno, es verdad que los camioneros y tal lo necesitan, pero también es verdad que la gente para ir a trabajar también lo necesita, y ya sabemos cómo están los precios, pero eso no cuenta para el IPC, eso no cuenta como que ha subido que ha subido la cesta de la compra, ¿no? Es decir, que hay una serie de cuestiones, la luz tampoco cuenta, claro, como no la comemos, la luz no cuenta. Por tanto, hay que tener en cuenta de qué manera todo aquello lo quitan. Lo quitan y al final es como si no nos lo supieran. Bien, bueno, pues digo esto porque precisamente en uno de los análisis que hicimos nos dimos cuenta, viendo qué pasaba en el País Vasco, nos dimos cuenta que precisamente en el País Vasco habían comprobado que en un año la gente que no estaba cotizando a la Seguridad Social y debía de cotizar, es por aquello del destope. Al no destopar, al no hacer que paguen aquellos que cotizan, aquellos que cobran más de 4.700 euros, resulta que aquello era una pérdida del Estado de 27.290 millones de euros. Qué curioso, esa cantidad es precisamente, bueno, un poquito menos. Los 27.000 millones es lo que se pagó el año pasado solamente en intereses de la deuda de España. En intereses de todos los españoles. Y eso se hubiera podido pagar solamente con que esta gente hubiera cotizado en la Seguridad Social. Y no cotizan. Eso es un auténtico robo. Ya sabemos que los que cobran esas cantidades no somos la gente trabajadora. Estoy encantado de estar aquí, Estás en tu casa. Hay otra forma
que nos robaron el poder de decisión como país. Y fue cuando se cambió el artículo 135 de la Constitución en agosto, y con nocturnidad de alevosía se pusieron de acuerdo José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y los dos partidos cambiaron el artículo. ¿Qué pasa con el cambio del artículo? En ese artículo se puso que lo prioritario al hacer los presupuestos generales del Estado, o sea, nosotros con nuestros impuestos, lo prioritario es pagar la deuda a los bancos que le han prestado al Estado, no la educación o la sanidad, como por ejemplo en pandemia, en vez de priorizar dinero para solucionar los problemas de sanidad, no, había que pagar primero la deuda. Ahora somos colonia de fondos financieros internacionales y de bancos. Ya no somos un país libre, como se llenan la boca de decir. Mentira, porque nuestro dinero, nuestro impuesto, lo primero que hay que hacer no es que nosotros como ciudadanas y ciudadanos vivamos dignamente, sino pagarle a los bancos. Y un ejemplo es lo que sucedió con las residencias de ancianos en plena pandemia, que prohibieron que los ancianos pudieran tener atención sanitaria, y murieron en España 53.000 personas mayores en residencias de ancianos por COVID sin recibir asistencia médica. Sobre todo en Madrid. Sí, pero en toda España pasó esto. El caso más agudo, la Comunidad de Madrid, pero pasó en todas las comunidades, gobernada por quien fuera, da lo mismo. Entonces, yo no vi que saliera a la calle, ni tan siquiera los familiares de esa persona, a gritar y a protestar contra el gobierno que estaba de turno. Tenemos que dejar de ser tan sumiditos, porque os recuerdo, nada se nos da porque seamos católicos, apostólicos, romanos, musulmanes, coreanos, chinos o españoles, ni porque seamos bellos, feos, flacos o gordos. Los derechos se conquistan en las plazas, y las plazas y las calles son nuestras, no son de nadie más, así que hay que ocuparlas. En el maletín del vampiro que vive de mí, no me busques dentro del cajón del despacho que vende mi voz. Mírate en los ojos y me encontrarás. Desenvuelve un beso y me sentirás, pero no me busques nunca en los demás, pero no me busques nunca en los demás. En la calle, en la puta calle, si me quieres encontrar, búscame en la calle. A la calle, a la puta calle. Cuando se chapa el último bar, la vida está en la calle. A la calle, a la puta calle. Cuando se chapa el último bar, la vida está en la calle. A la calle, a tomar la calle. Y al descubierto te